Bueno, un saludo cordial a distancia a todos los compañeros, a los maestrantes del módulo número 9. Corresponde justamente hacer algunas explicaciones breves al respecto del material de apoyo, como también ahí ya lo tienen. He podido incrustar un video que les va a poder servir justamente para poder realizar para su tarea el análisis de series de tiempo, ¿sí? En relación a las gráficas, obviamente con relación a una base de datos que es muy importante, y a partir de eso también realizar cierto tipo de análisis estadístico, ¿no? Una nova de un factor. Entonces, bien importante tomar en cuenta en la tarea misma, tanto en el foro justamente menciona dos preguntas que tienen que responder de manera muy concreta. ¿Cuál es la diferencia entre análisis univariante, bivariante y multivariante? ¿Cuáles son las características o las diferencias? La número dos, ¿qué técnicas son justamente aquí las más usuales, ¿no? Funcionales, estructurales, de dependencia y de interdependencia. Entonces, según a estas preguntas hay que hacer las respuestas correspondientes, pero obviamente según un dato, obviamente con fundamento bibliográfico. Es muy importante esto. Por otro lado, en la tarea se tiene justamente la siguiente tarea número 1 que denota realizar las siguientes actividades. Son 4 en realidad. El primer paso es ingresar a estos repositorios a nivel internacional. Segundo, identificar las variables, ¿no? Las 4 variables bien importantes que podemos verlo también dentro de la economía, ¿no? Como la población, el PIB nominal, el empleo y el deflactor implícito. Y probablemente el deflactor implícito no lo van a poder encontrar, y ahí están las fuentes correspondientes de donde pueden ir extrayendo. Y es bien importante resaltar y recalcar cómo extraer los datos informativos. Aquí se tiene los links del URL, World Development Indicators, y tenemos el Penn World Table, que son dos repositorios a nivel internacional, a nivel mundial, justamente de 183 países, donde se incluso también justamente todos los países, toda la base de datos en referencia a muchas variables, ¿no? Para el trabajo correspondiente, cierto tipo de análisis en series de tiempo y entre otros. Entonces, el análisis multifactorial es muy importante también, el tipo de análisis de variables, de dependencia, de interdependencia, y por lo cual el trabajo consiste justamente en la tarea en inspeccionar estos repositorios. Ahí están los links correspondientes, como los acabo de mostrar. Van a ser estos justamente. Esta es la base de datos del Banco Mundial, ¿sí? La selección misma de la base de datos es muy importante, como por ejemplo puede ser un caso bien particular. Voy a seleccionar, miren, hacemos un clic en la pestaña. Obviamente mucho más antes hay que copiar justamente, ¿no?, el link correspondiente, pero ustedes están en la plataforma de manera directa o abrir una pestaña directa, ingresas justamente a la base de datos, ¿no?, del Banco Mundial. Entonces, aquí se tiene países, por ejemplo, para ustedes el caso es de Bolivia. Yo, por ejemplo, puedo determinar de cierto país determinado, supongamos que es Brasil. He seleccionado el país correspondiente, aquí se selecciona, ¿sí?, el dato correspondiente. Voy a series, en series justamente se encuentran, y es bien importante, pues sobre todo actualizar. Es bien importante esto, actualizar, porque en muchas situaciones, a veces por las situaciones de señal, puede ser de que no ingrese. Entonces hay que actualizarlos. El otro es justamente de la Universidad de Groningen, que denota justamente en una base de datos del Penn World Table, que es justamente una base de datos de información relevante a las entradas y salidas de productividad con respecto a los países. Y bien importante tomar en cuenta a partir del Penn World Table, aquí lo pueden extraer, y claramente menciona en la tarea justamente las fuentes del Banco Mundial, ¿no? Esta es la fuente del Banco Mundial. Esta otra de empleo no lo van a encontrar en el Banco Mundial, pero sí lo van a encontrar en el Penn World Table. Y finalmente el deflactor implícito, ¿no?, del Banco Mundial. Y para eso se necesita el PIB a precios actuales con respecto a PIB a precios constantes, obviamente en dólares. Entonces, bien importante en esta parte de la extracción de los datos, la serie de tiempo, por ejemplo, de 1991 al 2019, ¿no? Es la parte muy importante. Por otro lado, una vez descargados los datos, hay que realizar la gráfica de series de tiempo para cada variable, y para eso se tiene aquí una ayuda importante que está justamente dentro de la plataforma. Hay un video relacionado a series de tiempo, cómo realizar la parte de series de tiempo del análisis mismo con relación a algunos promedios de 2 años a 5 años correspondientemente. Entonces es bien importante insertar, ¿no?, en la base de datos online. Se hace un clic en accesibilidad, se obtiene la siguiente pestaña. Hacemos la selección de la temática, que es muy importante, variables, regiones y periodos, ¿no? Es bien importante esta parte.
Si yo deseo, podemos expandir cada una de las variables correspondientes, como también se tiene justamente, entonces aquí se tiene justamente la base, ¿no? Aquí tenemos el PIB, en este caso, el PIB real, el empleo y algunos niveles de población, ¿no? Entonces, estos son los que voy a ir seleccionando, que me van a servir justamente por sobre todo la parte de personas, ¿no? Que trabajan, ¿no? De personas que trabajan o que están contratadas en realidad, ¿no? Tenemos aquí la región, ubicamos la región. Por ejemplo, estamos hablando del país de Brasil, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos justamente en Sudamérica, puedo hacerlo ahí. Miren, cuando hacen una selección en Sudamérica, todos los países, ¿no? Entonces aquí hay que deseleccionar. Solamente yo quiero el de Brasil. Para su caso de ustedes, la situación es el de Bolivia, ¿no? Ya tenemos registrado la región, periodos. Bueno, en la tarea obviamente mencionan, ¿no? Los periodos de 1991 al 2019. Entonces, lo que hay que hacer es justamente identificar, ¿no? En qué tipo de, en este caso, qué año, justamente, ¿no? Desde 1990, aquí está, ¿no? Hasta el 2019. Entonces, en esta parte, por ejemplo, voy a explicitar más aún, porque menciona desde 1991, no desde 1990. Entonces, esta parte lo voy a ir deseleccionando, ¿no? A partir de eso, para adelante. Ya se tienen ya variables, región, periodos, y vamos a dar clic en resultados. Esperamos un momento para la descarga correspondiente. Aquí ya se tiene la base de datos, ¿sí? Respecto a las variables, ¿no? Que se han definido, el capital humano, como por ejemplo ahí se tiene, ¿no? En años, el número de personas contratadas, es decir, empleo en millones, en millones. Entonces esas unidades, por ejemplo, hay que ir cambiándolos, ¿no? Para poder realizar un buen ANOVA correspondiente, ¿no? Y ahí tenemos la población. Bien, entonces este es el caso de Brasil. Lo único que hacemos, vamos a exportar en Excel, hacemos un clic y descarga de manera automática. Pueden ustedes abrirlo, el documento mismo, esperan unos instantes, se abre una nueva pestaña y ahí está, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, ya los códigos de las variables correspondientes a cada uno de ellos, ¿no? El número de personas contratadas, ¿no? Lo que es la población, y etcétera, ¿no? Empleo. Bien, entonces aquí se tiene el data base justamente, o la base de datos. Ustedes lo que pueden hacer es caracterizar, esto ya es un poco más del uso del Excel, algunas tablas que probablemente ya meter cierto tipo de conocimiento y darles solamente un formato para poder trabajar de manera más adecuada, ¿no? Ya está seleccionado y ahí ya se tiene, ¿no? La variable código, en este caso de región, se tienen los años y obviamente los datos a evaluarse, ¿no? Que son valores numéricos muy grandes, entonces hay que hacer justamente divisiones, en este caso entre 1.000.000, etcétera, ¿no? Entonces bien importante esa parte. Bien, entonces yo, por ejemplo, yo quiero de Brasil, sí, pero de empleo, ¿no? Entonces la característica solamente hacemos un clic en empleo, ¿no? Y es la variable que yo deseo simplemente, ¿no? Entonces solamente ahí está, ¿no? Todo lo que es relacionado a empleo en Brasil, ¿no? Desde 1991 hasta el 2019, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Esto es de aquí, ¿no? Los que estoy seleccionando. Esta es la base de datos muy importante que lo pueden copiar en otra hoja, otra pestaña, ustedes vean lo conveniente, ¿no? El dato, ¿no? El base de datos. Bien. Por otro lado, utilizamos también la base de datos, justamente aquí ya tenemos, por ejemplo, seleccionamos el país, en este caso Brasil hemos mencionado, ¿sí? Es otra forma también de utilizarlo. Para ustedes será Bolivia, entonces seleccionan esa. Estoy haciendo por un caso de ejemplo, simplemente Brasil. La serie correspondiente. Las series nos relacionan las variables que se está dotando en la tarea, ¿no? Población en edad de trabajar de 15 a 64 años, PIB nominal, el empleo, número de trabajadores, ¿no? O trabajadas al año, el deflactor implícito. Para el deflactor, recalco nuevamente, requieren el PIB a precios actuales con respecto al PIB en dólares a precios constantes, ¿no? Multiplicado por 100. Entonces eso ya tienen que utilizar, descargar estos dos datos para poder obtener la variable de deflactor implícito. Entonces ahí se tiene, por ejemplo, las series, como se puede observar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir descargando algunos de los elementos que me solicitan, como por ejemplo población, empleo, deflactor, ¿no? Recalco, el deflactor no hay, entonces hay que utilizar estos PIBs, ¿no? Correspondientes. Entonces lo que sí pueden encontrar ustedes es la parte del PIB nominal, ¿no? Que es justamente, y la edad en trabajar, ¿no? Entonces aquí es justamente el PIB UMN a precios actuales en billones, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, nos va a servir.
Entonces ahí están, pueden bajar, está ordenado de forma alfabética o bien hacer clic en P y ahí pueden ir seleccionando en este caso qué variables van a poder ir extrayendo, ¿no? Los que se está solicitando justamente son estos, ¿no? Población en edad de trabajo. Ustedes van ahí buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice personas desempleadas con educación avanzada. Entonces son varias, ¿no? En realidad las que puedo ir seleccionando, ¿no? Como lo que estoy mencionando también el PIB, ustedes tienen que ir extrayendo el PIB nominal, ¿no? El P, en este caso el PIB nominal, unidad a precios, claramente está aquí, ¿no? A precios actuales, ¿no? Esta, por ejemplo, si necesita, porque es para su tarea, ¿sí? Lo que es la población en edad a trabajar, pero para el deflactor necesito precios actuales, el PIB en dólares, a precios actuales, este de aquí, y esta a precios constantes, ¿no? Del 2010. ¿Y qué más? Se requiere lo que es la población, ¿no? Entonces vamos bajando la población de qué edad a qué edad. Obviamente es una edad de 15 a 64 años. Entonces aquí van leyendo ustedes cada uno de los indicadores, van buscando de manera más rápida, mucho mejor, para no tardar, ¿sí? De 15, ahí está población, ¿no? Entre 15 años, de 15 a 64 años en edad, ¿no? Pero dice de hombres, porcentaje total, ¿no? Edad de hombres, ¿no? Luego dice aquí de mujeres, ¿no? Y su porcentaje. El que sí queremos es justamente esta de aquí, ¿no? Población de 15 a 74 años, el total. Ya bien, ya tengo las series, ahí está, se ha seleccionado. El tiempo, de la misma forma. Puedo seleccionar toditas en realidad, ¿no? Y luego de seleccionar el 2020, estamos mencionando desde 1991, 90 para abajo, los voy a ir deseleccionando porque no son necesarios esos datos, ¿no? Entonces en la tarea se pide desde 1991 hasta el 2019. Sería la forma de poder extraer, ¿no?, la base de datos reales en base a los datos del Banco Mundial con respecto a las variables y las características, y el de la Universidad de Groningen. Ahí se tiene ya seleccionado, ¿no?, limitado ya los rangos de 1900, justamente aquí por si acaso se tiene un dato, una base de datos de 1960 al 2020, ¿no? En realidad, pero no, en algunos casos particulares otros países no los tienen, ¿no? A partir de 1990, otros tienen a partir de 1970, entonces eso ya depende mucho también, ¿no?, de la información que se vaya recordando, obteniendo en este caso. Ahí ya se tiene seleccionado. Ahora lo que hacemos es aplicar los cambios correspondientes, es decir, va a ir seleccionando, vamos a mostrar una vista preliminar del cargado de la información y esperamos unos segunditos y ahí ya tenemos identificado los datos correspondientes, ¿no? Y hacemos una opción en descargar en Excel. Descargamos en Excel. Sí, ahí está, ya tengo la base de datos extraído de Excel y a partir de eso ya lo voy habilitando, ¿no? Y puedo esto iniciar y trabajar con columnas. Eso ya depende mucho de la investigación, cómo vaya trabajando, ¿no? Entonces yo les sugiero, pueden abrir otra pestaña con 4 columnas y seleccionamos obviamente, ¿no? Y es la parte muy importante en columnas, ¿no? Cambio de columnas. Entonces ahí ya se tiene respecto a todas las variables que se identifican. En este caso es para el país de Brasil, ¿no? Y aquí se tiene los países, el número de código, los años, ¿no? Estos por ejemplo son los códigos. Este código por ejemplo de fila no es necesario, pues eliminarlo, no hay problema. Este otro código de la misma forma, podemos eliminarlo, ¿sí? Ahí está el código serie. Lo que sí requiero es desde 1991, ¿no? Como por ejemplo en este caso de Brasil hay datos que no existen, ¿no? Entonces probablemente si utilizan alguna proyección podrían retroceder, como también ir adelantando, ¿no? Aquí por ejemplo se dice 1991, ¿sí? Lo estoy rearticulando nuevamente, 91, 92, 93, etcétera. Ya tengo la base de 3 y voy jalando, ¿no?, durante las gestiones correspondientes y ahí ya se tiene la base de datos. Entonces esa base de datos también, la que anteriormente han podido extraer del empleo, aquí está, esta es la base de datos, ¿no?, de las gestiones correspondientes también, ¿no? Entonces pueden hacer el copiado correspondiente, hacen un control C y pueden acoplarlo, ¿no?, en esta otra hoja ahí, sí, donde está justamente
y ahí seleccionamos, hago un control C y puedo llevarlo justamente a la otra hoja. Aquí es justamente desde este año 1991 hasta el 2019. Un control B, obviamente aquí no olvidarse con el pegado especial, es muy importante. Valores, ¿no? Para que no vayan cambiando los valores, en algunos casos sí cambian, ¿no? Y aquí nuestra variable es empleo, ¿no? Es empleo. Bien, entonces ya tenemos los tiempos, las series correspondientes, las variables correspondientes de Brasil, ¿no? Entonces, como ejemplo, es un ejemplito de cómo poder extraer la base de datos de la información. Por otro lado, menciona en la tarea también, ¿no? Y ahí está con un epígrafe justamente de página que menciona verificar que todos los datos estén en las mismas unidades. Eso es bien importante, ¿no? Convertir algunos en miles, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en billones, entonces hay que convertirlos en miles. Es bien importante eso, porque son valores numéricos, ¿sí? De esas 4 variables. Entonces, aquí tengo un ejemplo, más o menos cómo pueden ir extrayendo. Por ejemplo, tengo para la población, este es de otro país, ¿no? Como por ejemplo, esta es la base de datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí, por ejemplo, para la población, dividí entre 1000 para obtener los siguientes datos correspondientes, ¿no? Como ya tengo ya definido aquí, dividido entre 1000, solamente lo único que hago es ir seleccionando y voy jalando el cursor y va calculando de manera automatizada, obviamente, ¿no? Este de color amarillo ya está convertido en miles, ¿no? En unidades de 1000. Empleo de la misma forma. Sí, tengo valores numéricos muy grandes, son valores numéricos muy grandes en millones, y para convertirlos en miles lo único que hacemos justamente multiplicamos por la unidad de 1000 a todos los datos, como ya se tiene definida la fórmula, y obtenemos, ¿no?, los demás datos, ¿no?, hasta el 2019. Lo mismo para el PIB nominal, ¿no? El PIB nominal, por ejemplo, lo que hacemos es dividir justamente, ahí está, este dato, ¿no? Este por ejemplo es del año 1960, como un ejemplo. Dividimos entre 1 con 12 ceros, ¿sí? No olvidarse, con 12 ceros. Y obtenemos ahí justamente el PIB nominal, ¿no? En unidades monetarias a precios actuales, en billones. Y bueno, como ya tengo definido, voy jalando la misma estructura y obtenemos, ¿no?, los demás datos correspondientes. Para el deflactor, es bien importante también mencionar lo siguiente, ¿no? Como hay una fórmula correspondiente en la tarea, precios actuales sobre precios constantes, ¿no? En realidad es este, ¿no? Precios actuales en dólares dividido entre precios constantes multiplicados por el 100, ¿no? El 100%, obviamente. Si ya se tienen los datos correspondientes, como ya lo tengo definido, solamente jalamos y obtenemos los siguientes datos, ¿no? Esas columnas de color amarillo son las que me interesan y son muy importantes en realidad, ¿no? Con los que yo voy a ir trabajando para el análisis, ¿no? Entonces más o menos tengo aquí un ejemplito de lo he puesto de esta forma, ¿sí? Como por ejemplo PIB nominal, deflactor implícito, la variable empleo, población entre 15 a 64 años, ¿no? Los valores, los datos numéricos, y aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Es para la representación de grupos, ¿no? Claramente menciono, una vez realizado, descargado base de datos, realizar gráficos en series de tiempo. Obviamente los series de tiempo van a utilizar proyectándolos obviamente con esta base de datos, ¿no? Obviamente van a ir trabajando en este caso por cada una de las variables, ¿no? Y pueden ir abriendo otras o insertando otras columnas, ¿no? Con el promedio de los 2 o 3, 5, etcétera, ¿no? Tal como se muestra en el video ejemplo de la plataforma. Entonces ahí se tiene justamente para el punto número 3 hacer los gráficos de series de tiempo, ¿no? Entonces eso ustedes lo tienen justamente dentro de lo que es la misma plataforma Moodle, que indica justamente, ¿no?, series de tiempo, ¿no?, con el Excel. Entonces aquí están los años y la variable proyectados a 2 o 5 años. Sugiero que vean este video, es muy importante. Este es el análisis de ANOVA también, de la misma forma, ¿no?, con respecto a las variables que se van a identificar. Y para eso es bien importante que a partir de una base de datos como este, donde uno es la primera gestión, segundo, primero, 2, 3, o por grupo se pueden ir trabajando, ¿no? Y en la práctica estamos mencionando por lo general que se debe trabajar justamente, y se sugiere, ¿no?, realizar una ANOVA de un factor para las variables, ¿no? Pero antes divida en 4 grupos. Yo por ejemplo, yo los he dividido en este ejemplo en 3 grupos, ¿no?
el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, ¿no? Según las gestiones. Para analizar sus medias, suponiendo justamente un p-valor, justamente, ¿no? Con respecto al nivel de significancia de 0,05. Entonces necesito obtener el p-valor a partir del uso del SPS. Entonces, este mismo lo pueden ir importando, exportando justamente dentro de una base de datos, ¿no? Como es en este caso, miren, yo solamente he hecho en archivo, obviamente abrir el SPS de versión 25, Excel, ¿no? Y en Excel justamente lo que se hace, ¿no? Buscar, por ejemplo, una base de ejemplo para el video, ¿no? Uno, damos un clic, reconoce y hacemos el aceptar correspondiente y sale de manera automática la vista de variables identificada con la vista de datos, ¿no? Que son los valores numéricos. Aquí están los años del primer grupo, segundo, tercer grupo, etcétera. Y esta parte es muy importante, ¿no? Lo he codificado según a qué, a los valores que se han definido en valores para la variable años, ¿sí? Como por ejemplo 1, gestión, ¿no? 1 o grupo 1, ¿no? Valor 2, grupo 2, valor 3 o gestión 3 o grupo 3, etcétera, ¿no? Pueden insertar. ¿Cómo se inserta? Simplemente notas, y aquí en notas supongamos gestión 4. Va a pensar que no hay una gestión 4, ¿no? Y luego añadir. Listo, ¿no? Pero como no necesito esta, puedo eliminarla, ¿no? Clic, aceptar, ahí está. Es el único caso solamente para la vista de datos para los grupos, ¿no? Los grupos correspondientes. Entonces, pueden realizarse gráficos, ¿no? Con el generador de gráficos, si de alguna manera muy bien, el SPS, ahí está, ¿no? De dispersión, los gráficos de circular, áreas, barras, líneas, etcétera, ¿no? Por otro lado, bien importante el análisis que se pide, el análisis de varianza, ¿no? Sí, el ANOVA, Analysis of Variance. Entonces, el Analysis of Variance corresponde justamente a analizar, ¿no? Vamos a comparar medias, ¿sí? Obviamente, mucho más antes, previo a esto, hay que definir las hipótesis, ¿no? Tanto la hipótesis nula y alterna, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante definirlas, ¿no? La hipótesis nula es justamente que las medias son todas iguales, ¿no? Y la alterna indica que en otro caso, ¿no? Es decir, probablemente en unas 2 o 3 medias son distintas, diferentes, ¿no? No todas son iguales. Entonces, eso depende justamente de poder seleccionar, ¿no? Por ejemplo, aquí descriptivos, ¿no? Hay que seleccionar descriptivos si deseas gráfico de medias, y si no, no lo hace ninguna. Excluir según casos de análisis para valores perdidos. Hacemos un clic en continuar. Aquí, por ejemplo, estoy insertando la variable empleo, ¿no? Con relación a un factor, los grupos, ¿no? Los años, según los años correspondientes, ¿no? O grupos, ¿no? Grupos de gestión, ¿no? Entonces ahí yo hago una opción, clic, ¿no? Recargo nuevamente en descriptivos para ir analizando, ¿no? Las medias. Y ahí tenemos justamente, ¿no? Los descriptivos correspondientes. Por ejemplo, el descriptivo correspondiente, ¿no? De las gestiones. Aquí se tienen las medias, ¿no? Ahí justamente se puede identificar que de la gestión número 2, por ejemplo, es mayor a las de gestión 1 y gestión 3, ¿no? A diferencia de el promedio en este caso, ¿no? Que es tamaño de grupo por su media, tamaño de grupo por la media, tamaño de grupo por la media, y dividido entre 11 en este caso, ¿no? Este es justamente el promedio total de medias. Entonces aquí se determinan desviación estándar, error, límite superior e inferior, valor mínimo, valor máximo, en la parte de descriptivos, ¿no? Y el ANOVA justamente interna entre los grupos, y dentro de los grupos justamente está el F de Fisher, es mejor, pero el que sí nos interesa es el nivel de significancia. Esta es bien importante, ¿no? Nosotros hemos definido en la hipótesis, ¿no? Obviamente a trabajar un nivel de 0.05 correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos? ¿Qué decisión tomamos? Que si el valor de significancia, ¿sí? Este valor que está aquí, es menor a 0.05, es decir, 5%, entonces para ese caso se rechaza justamente, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que es la nula de que todas las medias son iguales, que es la alterna, que por lo menos hay diferencia de medias, pero habría que ver internamente cómo. Eso se va a hacer con el post-hoc. Entonces aquí, por ejemplo, como es 0 puntos, se sobreentiende aquí 0.926, no es menor a 0.5, ¿no? Más bien es mayor este nivel de significancia, ¿no?
es mayor al alfa, a 0.05, por lo tanto vamos a tener que rechazar, ¿no? Y aceptar correspondientemente la hipótesis nula. Entonces hay que ver justamente los valores determinados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos en analizar nuevamente, comparar medias a nuevo de un factor. Hacemos el post-hot, el que mayormente es el de Takei, o bien puede utilizar el de Schiffe, ¿no? Cualquiera de estas dos. Puedes utilizar el de Schiffe o el de Stack, cualquiera, nivel de 0.05, mantenemos ahí y hacemos un clic en aceptar y ya nuevamente, ¿no? El post-hot, por ejemplo, comparaciones múltiples de las gestiones, de la gestión 1 comparado con gestión 2 y la gestión 3, ¿no? O grupo 1, grupo 2, grupo 1 con relación al grupo 2 y al grupo 3. Ahí se tienen sus diferencias de medias, ¿no? La desviación de error y los niveles de significancia. Miren, 09, 09, 97, 77, 09, 26, etcétera, ¿no? Todos con relación a esto, ¿no? Obviamente, todas ellas, como se puede observar, están en una sola, ¿no? En un subconjunto homogéneo en realidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hay una diferencia significativa en realidad, ¿no? Entre los grupos de gestión, ¿no? No es tan significativa la diferencia, ¿no? Entonces, bien importante, ¿no? Hubiese sido genial que nos aparezca aquí el grupo número 2 y hubiésemos mencionado, ¿no? Que en esa gestión tiene una mayor diferencia significativa que las otras dos gestiones, ¿no? Para poder ver, obviamente, en la comparación de las medias, ¿no? En este caso, por ejemplo, utiliza el tamaño de muestral de la media armónica, ¿no? Y los tamaños de grupo no son, obviamente, no son iguales, ¿no? Mucho mejor hubiese sido que nuestros grupos también sean iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos grupos tenemos? Si son del mismo tamaño, no son del mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, el valor de 1, 2, 3, 4, ¿no? Ese grupo, por ejemplo, del primer grupo tienen 4 datos. En el segundo, 1, 2, 3 y 4 también, ¿no? Y en el tercero, la que justamente, ¿no? 1, 2 y 3. Simplemente ahí, por ejemplo, hay un grupo, existe un grupo, ¿no es cierto?, que no es del mismo tamaño que los otros grupos, ¿no? Para esa comparación. Por esa situación, entonces, toman en cuenta la media armónica correspondiente, ¿no? Hubiese sido genial que tengamos un grupo más insertado y nos puede obtener buenos resultados, ¿no? Como por ejemplo aquí nos falta un dato, ¿no? Insertar 3 y qué tal si puedo ir copiando también, ¿no? Estos valores, o puedo insertar otros valores correspondientes, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos ahí un valor de 1300, etcétera, ¿no? Entonces voy ahí insertando los datos correspondientes, ¿no? En este caso yo me estoy inventando los datos, pero ustedes tienen que ir realizando, ¿no? la secuencia misma. Ahí por ejemplo ya tengo, ¿no? Y los grupos van a ser ya en realidad equilibrados, ¿no? Son 4, en este caso son 3 grupos de tamaño 4 en realidad, ¿no? De tamaño muestral 4. Entonces aquí por lo general es bien importante, y lo estoy mencionando, divida en 4 grupos iguales, ¿no? Los años, ¿no? Como van a ser 28 más o menos, 28 dividido entre 4, cada grupo va a tener justamente en este caso a 7, ¿no? A 7 datos correspondientes, ¿no? Entonces vayan definiendo, ¿no? Ustedes véanlo, esa parte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 secuencialmente para la definición misma con el SPS. Si nuevamente lo hago el análisis estadístico, comparación de medias, la nueva de un factor, el de la primera, descriptivos. Ahora hacemos un clic en aceptar y en descriptivos justamente ya voy obteniendo, ¿no? Otros valores numéricos, ¿no? Entonces bien importante tomar en cuenta estas especificaciones. Si hacemos nuevamente el post-hot, ¿sí? El post-hot nuevamente con respecto a este análisis, ¿no? Comparar medias, la nueva de un factor, post-hot, es Schiffe nuevamente, ¿no? Ahí está. Entonces con esos datos, por ejemplo, ya va cambiando. Miren su nivel de significancia 0,40, a pesar que sigue siendo mayor. Olvidemos que esta es la división entre grupos, ¿no? La media cuadrática entre grupos dividida dentro de los grupos, ¿no? Y las comparaciones múltiples son gestión 1 con respecto a la 2 y la 3, y la 2 con respecto a la 1, 3, y la gestión o grupo 3 de la gestión 1 y 2. Se tienen ahí desviaciones de medias, ¿no? Por ejemplo, ahí se tiene una parte de nivel de significancia de 1,0. Aquí tenemos de 0,5, ¿no? O 500, que sigue siendo lo mismo. Entonces ahí se tiene, ¿no?
aún se tiene justamente, como menciona, ¿no? Que todos los grupos mantienen justamente, ¿no? No hay una diferencia significativa dentro de estos grupos, ¿no? En realidad, no son tan muy alejados. Probablemente los datos de la Bolivia puede ser que existan datos alejados, ¿no? Entonces visualizan justamente en su conjunto de grupos homogéneos, casi homogéneos en realidad, ¿no? Con una media armónica de 4, en este caso de 4 en realidad, ¿no? De 4000 correspondientemente a los valores numéricos. Entonces, esa es la idea del trabajo mismo de la nova de un factor correspondiente, ¿no? En este caso estoy haciendo una nova de factor, caso bien particular. Ustedes veanlo, qué tipo de variable yo estoy utilizando empleo. Tal vez ustedes quieran utilizar con respecto a años y el crecimiento de la misma población. Opciones, descriptivos. Se puede generar un gráfico de medias y deseo. Ahí está, en la prueba. Ahí tenemos el gráfico de medias, ¿no? El post-hold correspondiente. Ahí están los niveles de significancia: 0,9, 0,5, 0,9, 0,5, 0,5, 0,5, etcétera, ¿no? Entonces ahí se tiene, ¿no? El nivel de significancia de 0,5, ¿no? Sigue siendo mayor este nivel de significancia al alfa correspondiente, ¿no? Entonces probablemente sea ir cambiando también para un buen análisis. Y obviamente, ¿no? Aquí se concreta de que hay diferencias, pero no son significativas en realidad, ¿no? Entre cada uno de los grupos. Entonces pongo dentro de post-hot, ahora lo puedo utilizar el de Takei. Tal vez el nivel de significancia 0.1 si deseamos, ¿no? Comparamos años respecto a la población y ahí ya se tiene. Ese era su gráfico de media población del anterior gráfico, ¿no? Del anterior. Los descriptivos correspondientes de las medias, ¿no? El anual 0,419, miren, ha bajado un poco más, ¿sí? Los niveles de 0,909 dan tanto de la gestión 1 y 2, y respecto a la 1 y 3 es 0,47, por ejemplo, ¿no? Sigue manteniéndose alto, ¿no? Y es el gráfico de medias para esta situación, ¿no? La media poblacional entre los años, ¿no? Los años corresponden a los grupos, ¿no? De gestión, que ya los he subdividido, ¿no? En este caso, en 3 grupos. Para ustedes, caso va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4 grupos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nivel 0,1, este sigue siendo mayor, ¿no? Al nivel de significancia, ¿no? Como es mayor el nivel de significancia, ¿no? Entonces, voy a tener que aceptar, ¿sí? Voy a aceptar la hipótesis nula y voy a rechazar la hipótesis alterna, ¿no? De investigación, las que se vayan definiendo, ¿no? Y las medias sí son casi iguales en realidad, ¿no? Casi. Pero bueno, eso se los dejo para el análisis, que ustedes lo vean y que pueda justamente, ¿no? Dar la viabilidad para realizar justamente la tarea de esta actividad, ¿no? El ANOVA de un factor. También se les ha pasado un video en la plataforma para un poquito más de profundizar y dar mayores pautas o ideas. Bueno, esa es justamente la tarea de esta semana, como también el foro, que hay que responder simplemente de manera concreta. No se olviden la referencia bibliográfica. Aquí hay un documento de ayuda para el foro, como también aquí está el material mismo del video, ¿no? Que corresponde también a las 2 preguntas que están en el foro. Bueno, que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta la siguiente. Estamos en contacto.